Quería arrancar primero con las preguntas. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta antes de arrancar, porque después si no las preguntas quedan un poco condicionadas, hasta que uno cuenta. Bioconexiones nació buscando resignificar el rol de los productores de alimentos. O sea, nació buscando generar un espacio en donde los productores de alimentos empiecen a ser valorados más allá del producto que venden, ¿no? No es como alguien que vende un producto. Bueno, fulano vende un producto y eso es la definición de un productor. No, un productor es mucho más que eso. Un productor es una persona que eligió un camino de relacionarse con él, con lo que hace y con la sociedad, y ese camino aporta muchísimos valores a su entorno, y esos valores que aporta el productor parecería que no tienen precio, por ende nadie los reconoce. Y termina simplificado en vende tal cosa. Entonces, ¿cómo empezar a resignificar el rol del productor en la sociedad para que haya cada vez más productores y no cada vez menos productores? Porque lo que está pasando es el camino va hacia el desarraigo, ¿no? Porque cada vez, bueno, ¿para qué me voy a quedar haciendo? ¿Para qué voy a estar en el campo? ¿Para qué voy a producir si puedo comprar y vender? Al final somos lo mismo, porque si no te pasa eso, es que está al final vendiendo algo que compró y que lo produció, se encuentra en el mismo escenario. Así que ahí nace la Bioconexión, vamos, con ese propósito de resignificar el rol del agricultor, del productor. Y en estos caminos, en estos muchos años de caminos, fuimos recorriendo infinidad de caminos y de maneras para que eso pase, ¿no? Siempre buscando que al final eso se ponga a la luz, eso se ponga de manifiesto y comiencen a generarse vinculación de otra manera, de lo productivo, de lo comercial, desde lo regional, lo del país, lo internacional. No sé si se entiende, pero esa es como un poco la idea de cómo nace Bioconexión. Y a lo largo de todos estos años fuimos recorriendo, durante muchos años estuvimos en Jujuy, arrancamos con comunidades originarias que nos dieron como muchísimo entendimiento del por qué ser agricultor, del por qué estar en la tierra, de esa profundidad con el alimento que nos inspiró y nos llenó de más ganas todavía de salir a buscar otros y otras que estén como en la misma situación. Y nos encontramos con muchas cosas. O sea, después el camino fue encontrar un problema, resolverlo pensando que ese problema era la solución y darnos cuenta que en realidad ese problema nos llevó al próximo nivel, ¿no? Como, el problema es que yo soy así porque no vendo los productos, por ejemplo. Hay que vender productos. Bueno, vendamos los productos. Y después, con la plata de esos productos, no, el producto es que no hay personas que trabajen con esa plata que yo gané los productos. Entonces el problema no era que no vendía los productos, el problema era que no había personas. Después cuando hay personas, hay personas, pero no hay semillas para sembrar los productos que esas personas que están en el campo y con la plata que tengo quiero sembrar. Bueno, preocupémonos por la semilla. Y así fuimos abriendo como distintas puertas para entender de que el problema nos fue llevando como otra dimensión de trabajo y otra idea, otro programa u otra idea de cómo resolver eso que nos encontramos, que al final siempre era lo mismo, buscar resimplificar al productor, ¿no? Como encontrarse un productor que casi siempre de todo el tiempo es como me encanta todo, me encanta la leche que hago, me encanta el producto que hago, pero no me alcanza. No me alcanza para seguir en esta línea y voy a tener que cerrar, ¿no? Como a mi hijo tampoco le gusta verme así, entonces no veo continuidad con lo que estoy haciendo. Y la manera de decir, bueno, a ver, pongámonos a pensar en todo eso que haces, que no tiene, que no vendés, ¿no? Que no contás, que no comunicás, que no tomás como un valor y desarrollemos todo para que cada vez haya más personas que conecten desde otro lado, ¿no? Yo creo que hoy es una muestra del mercado, ¿no? El mercado de hoy es un mercado donde están los productores, ¿no? Las personas vienen a hablar con los productores, quieren escucharnos, quieren saber que aunque no nos compren, yo creo que todos compartimos la felicidad de una charla que no cierran, no terminan una venta, pero es la felicidad de haber entablado esa charla con la persona que está queriendo saber a qué nos dedicamos todos los días. Y es año tras año mayor el interés, ¿no? Por el producto. Es mayor el interés cuando vos llegás por un buen producto a cualquier ámbito, ¿no? Vas a un lugar selecto donde todo el mundo tiene todo, ¿no? O que no falta nadie, caes por un buen producto, lo pones en la mesa y, che, ¿y esto qué es? No, esto es una carne, tal, este es un chacinado, no, este me va a probar este Fernet de mi amigo, tal, que hace tamaño, increíble. Y empieza a girar en torno a la charla en función de ese producto que nos pone en la mesa. Pues ahí tenemos algo muy potente, pero durante mucho tiempo estuvimos viendo todo lo que nos falta, ¿no? Y donde capaz que mirándonos en grandes empresas que venden en grandes góndolas y mirando todo el camino que nos falta y haciendo un camino de escalar la empresa y de tener una corporación para llegar ahí y no viendo todo lo que ya somos y lo que tenemos y caminando en la dirección que nos reafirma, ¿no?
creo que el cada vez hay más mercado para ese camino. Sí, El claro, desafío es la posibilidad de un cambio sin tiempo. Me parece que sí se puede, teniendo claro y reafirmando siempre como el propósito para que uno está haciendo las cosas y tratando de bajarlo a lo más micro posible, ¿no? Por ejemplo, en tu caso es como haciendo las cosas de la mejor manera posible en cada momento, y cuando el cambio va siendo micro, ¿no? No es un cambio, un salto, es como esa idea de que nadie se levanta un día y dice hoy voy a arruinar el planeta, ¿no? Hoy es un día hermoso para que este planeta sea más feo, sino que vamos tomando como micro decisiones y micro concesiones que nos ponen en un lugar y queremos salir de ese lugar mágicamente, y en realidad la salida es igual que la entrada, como micro decisiones y micro concesiones en otra dirección que un día nos van a llevar como al cambio. Pero me parece que sí, que es difícil, pero no sé si la pregunta contar si es difícil, es muy difícil. Cuesta un montón. ¿Se nota? No se nota. O sea, es como, no es que haces algo y todo el mundo se da cuenta que estás cambiando algo, que estás haciendo una gastronomía diferente, que estás preocupándote por el producto, por la calidad. Parecería que no se nota tan rápido, pero en el tiempo se ve. O sea, con Bioconexión, yo empecé en el 2008, con micro cositas, sin tiempo y sin plata, como decís vos, y con diaria y en el día a día, y bueno, en el tiempo se va viendo el trabajo, ¿no? Bioconexión es la perseverancia, no endurecerse en el camino, ¿no? Porque en ese camino transitas muchas injusticias y muchas cosas que decir, ¿por qué está pasando, no? Y uno vuelve un poco frustrado y diciendo, che, el camino todavía estoy equivocado, ¿no? No es por acá. Tengo que ser de otra manera, ¿no? A cada uno que presenta un cada uno le tengo que cobrar algo. O sea, de eso se trata, ¿no? Porque un poco Bioconexión también, el nombre nace de decir, ¿qué pasa si redefinir el rol del intermediario en todo esto, ¿no? Que te cuento. Como generar una intermediación distinta, donde le cuentas al otro que te presento con él, hablen, yo no tengo nada que ver, nos acompaño. Y ahí la intermediación parecería que no tiene sentido, porque la idea de intermediación muchas veces es separar las puntas para que no se conozcan, y en el medio va generando un cierto de poder en esa relación y construyendo desde ahí. En este caso es, bueno, júntense para ver qué pasa, ¿no? 1 más 1 es 3, se juntan 2, va a salir una tercera parte nueva y poder acompañar eso nuevo. Y la perseverancia es en confiar y en creer en ese 3 que va a pasar, ¿no? Y cuando se juntan 2 partes y ese propósito es seguir adelante. No es fácil, no es algo, es un camino con un montón de espinas, y hay que tratar de que sigan doliendo las espinas, ¿no? Como que uno no se vuelva una coraza y que avance arrasando todas las espinas, porque bueno, ya es inmune a sus espinas. Sino me parece que en esas lastimaduras están esos aprendizajes para seguir construyendo nuevas soluciones creativas al problema, ¿no? Que es como, y lo que me motiva es la creatividad de buscar cosas nuevas, de decir, bueno, busquémosle la vuelta, ¿viste? Como empezamos en un momento, ¿por qué vendemos kilos, no? ¿Por qué vendemos paquetes? ¿Por qué vendemos envases? ¿Por qué no vendemos otra cosa? ¿Por qué no vendemos en otra unidad? Entonces empezamos con un programa que nació para comprometer a vender metros en vez de kilos. Mira, ¿cómo es eso, no? Tantos metros. ¿Cuántos metros cuadrados necesitas vos para comer en tu casa? No, nunca lo pensé en metros cuadrados. Bueno, empecé a pensar en metros cuadrados porque el agricultor lo piensa en metros cuadrados. Y tratar de ir con una idea que ayuda a ponerte del otro lado y empezar a pensar del otro lado lo que estás comiendo, que tal vez no funciona así, pero ayuda a un acercamiento y un pasito para eso. Y va un poco por ahí. Y la familia, ¿no? También de los afectos, la familia. Te tiene que gustar, tener ganas. Creo que los reconocimientos, ¿no?, de las corporaciones lentamente van virando hacia un lugar más sostenible o más verde, por una cuestión primaria, que es si no lo hacen se termina la industria, ¿no? Como el propósito es que no se termine la industria, capaz, ¿no? Es lo que mueve esos premios. Los consumidores, esta idea que nosotros todos venimos pensando que todo se va a terminar y que no hay, con miedo encima, de no confiar a que va a pasar. Recién éramos 2, ¿no? Estaba Carlitos ahí, éramos un montón, y parecería esto que nunca va a pasar, ¿no? Con Sichela. De muchos que están acá conozco su historia y del trabajo. Yo creo que lo de la estrella verde y la gastronomía sostenible en funciones, entender que la gastronomía ya es otra cosa. La gastronomía no es solo vender platos de comida. La gastronomía es
brindar una experiencia en 360, o sea, no es una foto, sino que es una película que tiene un antes y que tiene un después. Y que en esa composición de esa película los productores son claves, ¿no? Entonces, empiezan a entender los premios que si el cocinero no entiende que ya tiene un nuevo rol en la sociedad, y cuando uno va a un restaurante ya va no solamente a buscar comida, sino que va a buscar hasta un tema de conversación. No es que estás charlando con TV y che, vamos a comer algo y volvemos y seguimos charlando de lo mismo, sino que vas al restaurante y te vas charlando con lo que te trajeron. O sea, no solamente comiste, te llevaste el tema para la semana de conversación. Entonces, el rol de la gastronomía es diferente al que venía haciendo. Y los cocineros están entendiendo de que, bueno, ¿cómo estructuro esto en mi unidad de negocio? Les pasa muchas veces a los cocineros que quieren usar buenos productos, pero cuando hacen los costos les queda muy caro, porque siguen usando la misma fórmula de costos que usaban hace 200 años, ¿no? Donde solo vendían ese plato de comida. Pero capaz que cuando el cocinero empieza a entender que si a cada uno que vende lo manda a visitar un productor, ¿no? Y ahí hay también una experiencia de turismo que está vendiendo dentro del plato, ya no solamente está vendiendo un plato, ¿no? Contó una experiencia y eso disparó una acción de la persona que fue otro momento de consumo y se va agrandando la película. Creo que los premios están entendiendo esa parte, ¿no? De que hay un nuevo universo que es solamente vender un plato. Por eso la llaman en este caso la estrella como la estrella, luego la plantean, ¿no? En términos como la estrella del futuro, la estrella de la gastronomía, de las alianzas, de los vínculos, del mensaje, ¿no? Y todo este trabajo que estamos haciendo y que charlamos y que estamos acá, el correr del tiempo va cada vez como más alineado, ¿no? Eso pienso, que va por ahí. Me parece sí que hay una pata que se le escapa a muchos premios y a muchas corporaciones, es que no hablan nunca del consumidor, ¿no? Del rol del consumidor. Me parece que el consumidor de alguna manera también tiene que empezar a entender que si compra de la misma manera siempre va a acceder a productos más o menos similares, ¿no? Si uno compra de una manera diferente, probablemente le pueda permitir al que produce producir distinto. Bueno, tenés que vincularte también con las problemáticas de ese productor, ¿no? Me encanta el vinagre de tal productor, pero está lejos, o sea, tengo que ir a buscar. Bueno, ¿cómo empiezo a resolver la situación para tener vinagre y vincularme de otra manera? ¿Qué es lo que voy a contar en el plato? Y cuando vas a comer te integras. Me parece que estamos saliendo a poco. Me parece que muy poquito todavía, saliendo del rol de consumidor final, que me viste como el tacho de basura de Pampernick, que me tiran toda la basura, sino que empiezo a ser un consumidor inicial, entendiendo que en mi momento de consumo inicia un proceso de cambio, ¿no? O va en una dirección. O sea, como consumidor elijo a qué sistema productivo quiero aportar. Sí, entiendo que puede funcionar perfectamente esa ecuación con una persona que hace tornillos, barandelas o filtro para el auto. En este caso estamos hablando de productores de alimentos. Y vos, el consumidor que tenés enfrente, es un consumidor que durante los últimos 80 años le estuvieron diciendo qué es comida y qué no es comida. Le estuvieron diciendo que seguridad alimentaria es que tenga un numerito en el paquetito, pero seguridad alimentaria no es conocer al productor, es que tenga el número. Entonces, ese mercado que tiene que salir a analizar el productor es un mercado totalmente predestinado y llevado a un tipo de producto y un tipo de consumo donde el productor no tiene nada que hacer. No hay ninguna manera que el productor pueda competir ahí. Sí, entrando en las reglas que hacen ellos, ¿no? Como cambiando, modificando, buscando trampas para que luzca bien, parezca bien, haga todos los kilómetros, puedan tener grandes estructuras laborales, generen muchas veces desarraigo, generen lo que está pasando en el alimento, ¿no? Que, o sea, los dueños de las semillas son los dueños de los medicamentos. Entonces, hay una ecuación en donde ese análisis está buenísimo, pero justamente en ese análisis no tendría sentido hacer una isla y juntar 5 mieles, porque diría, no, yo compito con 5 mieles. Y sin embargo, lo que nosotros necesitamos hablar en el mercado es que la persona pruebe las 5 mieles y diga, mirá, hay 5 mieles distintas, acabo de descubrir cuál es la miel que me gusta, y aunque esa persona se llevó la miel del huerto, es un potable consumidor de miel en un futuro porque está entendiendo lo que habla. Porque tenemos que cambiar el mercado, ¿no? ¿Cuáles son esos indicativos que hacen el mercado ser más? Porque el mercado de los alimentos, que es precio, inmediatez. Por ejemplo, Luciano hace tomates raros, que tienen un día de post cosecha. Ninguna persona de tomate daría eso, porque en un día, ¿cómo lo entregas? Y sin embargo, cuando los haces bien, con ganas, y lo planificas, funciona, hay un mercado. Entonces hay un mercado ahí esperando que los productores se animen a decir, esta es mi propuesta, y para mí no es negociable, que es lo que dice Carlos siempre, lo explica muy bien, es
nunca negociar la calidad de lo que uno está haciendo. Y los consumidores van a llegar. Si no, también es una rueda de... La rueda es más cantidad, más volumen, más estructura, más gasto, más impacto. Pero yo no digo que esté mal, es un propósito. Sería el momento de decir, como digo, puede funcionar para cualquier unidad de negocio. Eso, como, si el propósito es tener más plata, bueno, puede funcionar, pensar en eso. Pero a veces la búsqueda es otra y muchas veces es otra búsqueda. Empezó hace 6 años en la feria y éramos 10, 15 productores. El mercado arranca rápido, este mercado. Nosotros teníamos un stand de videoconexión en otra feria y nos visitan de la feria y dicen, bueno, los invitamos a poner un stand. En ese momento existía solo como el polideportivo. Y cuando vinimos a ver el polideportivo no tenía mucho sentido estar en el polideportivo justamente por esto, porque era un lugar que tal vez tenía otra lógica, no estaba ni bien ni mal, tenía una lógica distinta. Y propusimos construir un mercado que era una carpa que se colocó diametralmente opuesta en la entrada, que estuviste en esa primera carpa. Y era una carpa que, bueno, que teníamos que estar todo el tiempo volaba todo, estábamos todos limpiando el polvillo, ¿no? Porque teníamos tierra abajo y presionaba todo de tierra. Y ya fue impresionante ver cómo, ¿no?, nos visitaban, ¿no?, en esa carpa. Y año tras año fue creciendo en volumen y en profesionalización. Y era muy difícil al principio de la feria contarle que había una diferencia entre el productor y el stand que venía a vender el producto, ¿no? Porque no eran lo mismo, aunque parecían, lucían lo mismo, pero tenían distintas diferencias que hacían que uno tenía que acompañar para que la experiencia del productor sea buena, ¿no?, en la feria. Porque si acá el productor está dejando de producir, ¿no? Disculpame, contar ejemplos de los yerbateros que trajiste. Fue muy emotivo. Sí, el primer año nos acompañaron un grupo de 20 yerbateros misioneros que cayeron en camioneta, no daba más de camioneta. Trajimos yerba, trajimos quinoa, me acuerdo de Jujuy, vinieron productores de frutas, de cereales, granos, armamos ahí medio pudimos y hay respuestas, ¿no? De vuelvo a lo mismo, es que creo que lo experimentamos todos. Cuando uno llega con el producto y lo pone en la mesa de cualquier mesa, es como hay una charla, ¿no? O sea, se dispara la charla, o sea, la y llega con el guía, che, ¿qué es esto? No, che, qué interesante. Y se empieza a generar la charla a partir de un frasco, de un producto, de una historia. Pero sí, muy contento como fue creciendo, sobre todo porque nada, sirve, ¿no? Creo que sí, a las personas les sirve mucho. Noto, bueno, más cantidad de personas, noto más vínculos entre los que nos dicen, o sea, los mismos productores en el año, ¿no? Veo que cada vez se hacen más amigos y construyen alianzas y construyen nuevos lugares y veo que hay como lentamente un entendimiento de que el mercado es de todos, ¿no? No es, o sea, es de los que hacemos productos y tenemos que agarrar ese valor, entender la potencialidad de lo que tenemos, defenderla y organizarnos para poder brindar un buen servicio y poder haciendo lo que amamos, que es dar de comer con el corazón, cuidando nuestro entorno y no sé, teniendo la posibilidad de poder transitar la diversidad y los matices que cada uno tiene ganas de transitar, que no nos digan todo eso blanco, todo negro. Con muchas culturas, ojos y pasados en la misma palabra, ¿no? Como significan lo mismo. Y tienen una idea del tiempo que lo que uno tiene adelante es lo que ya pasó, ¿no? Y el futuro está atrás de uno, ¿no? Son nuestros hijos, vienen atrás nuestro. Uno no piensa en los hijos y los va a buscar, ¿no? Uno deja, ¿no? El futuro viene atrás. Y lo que viene a nosotros es lo que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? Como el pasado. Esta idea de que las cosas vienen a uno, ¿no? No uno las va a buscar. Sino en realidad uno solamente tiene la posibilidad de ver qué hace con eso que recibe. Si lo acepta bien y lo modifica para que los que vienen atrás lo reciban de otra manera, o se enoja y quiere cambiarlo, pero no podés cambiar porque eso que viene, viene. O sea, es lo que viene, porque está viniendo, ¿no? ¿Y qué voy a dejar? El tema es con lo que vas a dejar, no sé si lo vas a ver, ¿no? Porque no tiene que ver con vos y sí tiene que ver con vos. Entonces esta idea que aspiro, o sea, en realidad es dejar un mundo mejor, que no sé si lo estoy haciendo, ¿no? No sé si lo que estoy haciendo es un mundo mejor. Creo que cada vez que acepto más lo que viene y me corro y no peleo con esa situación, más posibilidades tengo de hacerlo. Y
Y en ese marco cultural me es mucho más fácil contestar la pregunta de qué aspiro. Y también en esa misma línea medio andina de pensar esta idea, ¿no? Que 1 más 1 no es 2, ¿no? Porque cuando hay 2, ya hay 2. ¿Para qué lo sumás? Si ya hay 2, una charla media rara en el campo, en cualquier lugar de los Andes, uno puede tener esa charla de 1 más 1, 3 te dicen, ¿no? Un hombre, una mujer, un hijo. Como 2, y ya hay 2. ¿De qué me estás hablando? 1 y 1, 2. Bueno, 2 sumás, 3. No, 2 y ya hay 2, que matás 1. ¿Para qué lo pones en medio? 1, 1 o 2. Lo sumás 3. ¿Para qué no se pone? Y tiene esta idea de que la construcción de 2 partes genera una tercera parte que es como un hijo, ¿no? Que sí que tiene que ver con vos, pero no tiene que ver con vos, ¿no? Que vos podés acompañarlo, pero es otra persona, es otro ser que se gestó de esa unión de 2 partes. Y me parece que aspiro a eso, a que las gestaciones de las uniones de las partes vayan generando un nuevo escenario que nos permita a todos habitarlos y seguir generando situaciones que probablemente a las generaciones que vengan atrás les sirvan, porque a mí me asusta un poco, me preocupa. Si mi nieto un día me pregunta, che, abuelo, ¿no te dabas cuenta que desaparecían los alimentos en el 25? ¿Qué estabas haciendo, abuelo, en el 2025? ¿No te dabas cuenta que había que haber menos productos, que todos eran lo mismo? No sé, mi nieto estaba ocupado. ¿No se daban cuenta la generación tuya que desaparecían las cosas? Que comías 40 tomates y pronto es porque vos, abuelo, habías probado el tomate bueno. ¿No te dabas cuenta que estaba transcurriendo ese problema mientras que lo estabas transcurriendo? No, nieto, mirá, estaba ocupado en el Instagram, tengo un Instagram de 4 millones de seguidores, pero periódicamente subo una publicación y estoy preocupado. Y mirá, y viví 110 años porque sí entendí que tenía que comer sano con suplementos y viví 110 años. ¿Y qué hiciste? Porque el nieto no va a tener la posibilidad de ir a ver cómo era, ¿no? Che, tengo la posibilidad de conocer un productor de gallinas de verdad. No hay más, porque lo que se viene es el alimento de laboratorio, o sea, lo que está enfrente es un alimento con una potencia mucho más grande, ¿no? Con una sola, una parte más genética que generar mucho del alimento. Entonces, estamos en una situación como bisagra y aspiro que, no sé, que por lo menos existan el guardián de las gallinas, el guardián de los chacinados, el guardián de los chocolates, el guardián de los frutos rojos, el guardián del vino, el guardián de la gastronomía, el guardián de las bebidas, y esos saberes se puedan conservar y probablemente mis nietos sepan qué hacer con eso, cosas que yo no sé más que guardarlos. ¿Qué le pedirías a los productores? ¿Qué mensaje podrías darles o pedirles? Que se pongan, que traten de caminar con otros, ¿no? Que el camino es entre todos. Que si mañana lo que estás haciendo te toca, no, lo que haces vos es mejor que lo que hace él, porque vos sos el mejor salaminero del mundo, tu salame nunca lo conoces, che, pará. Yo hice esto para que me digan que hago el mejor salame o hice esto por un propósito mayor. No, lo hice por un propósito, bueno. Entonces, relativizar un poco eso, ¿no? Porque tratar de no romperse tan rápido, ¿no? De no pelear con el de al lado, de no competir, de entender que hay que salir de esa lógica, ¿no? Y hay grandes, hay chiquitos que tienen en el momento esa negociación. Antes uno, por ejemplo, hay productores que eran chicos y que llegan a ser grandes en volumen, conservando la artesanía. Y hoy las grandes corporaciones necesitan ese producto para atraer a otros clientes, ¿no? Entonces también pueden poner condición. O sea, me gustaría que los productores nos entendamos del potencial que tenemos y intentamos que de al lado primero es un productor, antes de ser una competencia, ¿no? Y tratar de buscar esos puntos en común. Y que creo que lentamente va pasando. ¿Qué avisoras para el futuro más próximo? ¿Tenés proyectos en carpeta? Ahora estamos con esta capa de ir resolviendo situaciones en una idea de generar refugios de comida. Como es una idea que es como no ser el que lleva el animal en un barco a un zoológico en otro lado para que todo el mundo pague una entrada y lo vea. Que durante mucho tiempo fue una lógica natural, ¿no? Para vincularse con el mundo animal. Como bueno, esta es la manera, ¿no? Voy a un zoo y está ahí, y el que traía el animal más raro era el mejor buscador de todos. Y fue migrando una idea de decir, lo rico de ese animal o del animal es que esté en su hábitat, ¿no? Y tener la suerte de poder ir al hábitat y
y poder nutrirse de todo ese hábitat, de todo ese ecosistema, de cómo se vive, para nutrirse en muchos ambientes, en muchos sentidos. Y probablemente muchas personas, quiero pensar que muchas personas que llevaban el animal a esos espacios creían que estaban haciendo algo bien porque estaban creando información, interés. Y me parece que en el mundo vegetal y en el mundo de los alimentos estamos transitando un lugar así, ¿no? Como el proyecto que estamos trabajando es en generar refugios, ¿no? Como que tratar de que la menor cantidad de productos, de esos productos, ¿no? Que tienen muy poco rinde, que alimentan, se puedan conservar y que las personas puedan ir al lugar a conocerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, algo concreto, Guillermina, que está en la feria, que con la familia hacen papas en Jujuy a 4.000 metros, ellos hacen papas que conservan semillas hace generaciones. Y su papa da entre 800 y 900 kilos la hectárea. La papa que ellos hacen alimenta, ¿no? Alimenta el suelo, los alimenta a ellos, alimenta a cualquiera que las coma. Tiene un montón de sentido, pero cuando va a la góndola es una papa, ¿no? Y la papa de Balcarce hace 80 toneladas. 80 toneladas, contra 800 kilos y a 200 kilómetros de donde se va a vender, ¿no? Entonces, y además le pasa cosas a Guillermina como que mandó hace 15 días la papa para tener en la feria y el transporte le dio ganas no mandársela. Porque como es productora la ponemos última en la lista, ¿no? Como vinieron al stand, todo, viajó y no tiene la papa. Porque el transporte interpretó que no era importante mandar la papa. Era mucho más importante otras compras en Mercado Pago y además era más fácil decirle que no a un productor de Jujuy que a cualquier otro cliente estresado que quería resolver las cosas ya. Frente a esa situación, ¿qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo en que tiene que traer la papa y que la tiene que vender? ¿O generar un refugio, un espacio en donde, che, querés conocer la papa de Guille? Anda a visitarla. Anda y que te puedan recibir y que te puedas quedar una noche y que entiendas este sentido que tiene la papa para ellos. Y capaz que con un visitante por vez es el mismo esfuerzo que vender los 800 kilos en el año, ¿no? Porque el papá ella ve a su papá trabajar y después el papá que va a una feria casi a mendigar que le compren la papa, ¿no? Y que vengan todos los expertos de la papa y digan, che, pero tan cara, que de oro la papa, te está llegando, te está forrando, con la papa. Y claro, y le contás a Guille y tiene ganas de ser policía, ¿no? Agricultora. En esa situación de decir, bueno, el proyecto es ¿qué pasa si armemos refugios? Es donde empezamos a vincularnos más con la experiencia, con que nos vengan a visitar, que les podamos contar lo que hacemos, que compartan, ¿no? Que no que tiene que armar un paquete turístico para recibir, ¿no? Sino como el diario, ¿no? El día a día, la realidad. Este propósito manifestado. Y nada, está como preguntando al proyecto, estamos como en ese proyecto. Y más fuerte que nunca porque en enero tuvimos la suerte de ir a Suiza, a Davos, a un foro internacional donde había un montón de tendencias del mundo que se viene o el mundo que ya está, ¿no? Y volví más convencido de que hay que hacerlo porque el mundo que está a la vuelta de la esquina es un mundo totalmente sintético, un mundo de comida de laboratorio. Probé comida, o sea, probé cacao suizo. O sea, como cervecería de alimentos, ¿viste? Como polvos en máquinas que puedes elegir el color, o sea, ya funciona, ya está, y es rico, y es rápido, y cumple todas las necesidades del mercado, ¿no? Ahora, creo que tenemos que entender que nosotros tenemos otra cosa, y la idea de que si todos los que vienen acá a comprar queso, alguno te va a visitar, buenísimo, ¿no? Ese es el proyecto en el que estamos, generar refugios de alimentos. Y nosotros otra cosa que quiero contar, que Bioconexión es una organización que en su estatuto original nos propusimos nunca recibir fondos. Nunca recibir fondos de nadie, ni de organismos, ni públicos, ni privados, ni nada, sino ir andando el camino que nos daba la máquina para andar. Y ir avanzando en función de lo que podíamos abarcar. Y si las ideas eran buenas, tenían que funcionar, ¿no? Tenían que de alguna manera prosperar. Y la verdad que 12 años después de esa decisión estamos contentos de haberla tomado, porque pensamos los proyectos desde otro lado, ¿no? No en términos de referencia globales.